Este es un discurso hasídico del Rebbe del año 1984, 5744, de Parshas Boy. Es un discurso relativamente corto, en donde el núcleo del discurso es entender la relación que hay entre Moichin, intelecto, y Midois, emociones. Que espiritualmente hablando, cada uno tiene una raíz diferente. Esencialmente hablando, las emociones tienen una raíz espiritual más elevada todavía que el intelecto. Por eso las emociones bajan incluso por debajo del intelecto, como vemos en el cuerpo físico de una persona. La cabeza que carga, por así decir, el intelecto, está por arriba del corazón que carga las emociones. Pero eso quiere decir que el corazón está más abajo, o sea, baja espiritualmente hablando por debajo incluso del intelecto. Significa que proviene desde un lugar más elevado. Cuanto más alto es una cosa, más bajo es capaz de ir. Entonces, en este discurso el Rebbe nos va a mostrar cómo esta relación entre intelecto y emociones está expresada en realidad en la forma en que la Toira, Parshas Boy, nos cuenta cómo Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Porque en la práctica, Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, es justamente la revelación de aquello que está oculto. Vamos a ver. El discurso está basado sobre un versículo de vuelta de Parshas Boy. El versículo dice así: Vayehi be'etz vayem hazeh. Y fue en la esencia de este día, Yotzu kol tzivui Hashem eretz Mitzrayim, salieron todas las huestes de Dios, o sea, el pueblo de Israel, de la tierra de Egipto. Leil shimurim ul Hashem leitziam eretz Mitzrayim. Es una noche de guardia, shimurim, para guardar, para cuidar, para Dios, para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y es preciso el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, en su discurso que empieza con esta misma frase del año Nun Hei, Tov Reish Nun Hei, es 1895, que justamente en ese año en que nuestro Rebbe está mencionando, está pronunciando este discurso, se imprimió el libro de discursos del Rebbe Rashab de 1895, que hasta ese momento estaba en manuscrito nada más, la gente no lo tenía a disposición, etc. Entonces por eso el Rebbe está pronunciando un discurso basado en ese libro de discursos, digamos, para compartirlo con la gente, para hacerlo público. Hoy en día ese libro de discursos ya está impreso hace tiempo. Entonces, el Rebbe Rashab es preciso con este discurso, con esta frase, perdón, de Parshas Boy, que en la esencia de este día salieron las huestes de Dios de la tierra de Egipto, etc. Tenemos que entender por qué al principio el versículo dice que Be'etz Mayem Hazeh, en la esencia de este día salieron, es decir, que la salida de Egipto fue de día. En la esencia de este día significa mediodía. Y también más adelante está escrito: y fue en la esencia de este día, sacó Dios al pueblo de Israel de la tierra de Mitzrayim, de la tierra de Egipto. O sea, fue durante el día. Y después dice que en realidad esto es un Leil Shimurim, es una noche para cuidar. Para cuidar generación tras generación, hay que festejar paisaje, con el cedar de paisaje, etc. Pero de noche, no de día. Como continúa diciendo el versículo, para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, suena que la salida de Egipto fue a la noche. ¿Fue de día o fue de noche? Y trae sobre esto, esta es la pregunta que plantea el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad. Y trae sobre esto lo que dijeron nuestros sabios en el Talmud, sobre el versículo que Dios te sacó de la tierra de Mitzrayim, Lailo, a la noche. Eso es lo que dice el versículo. Pregunta el Talmud mismo: ¿acaso fue de noche la salida de Egipto? ¿Acaso no fue de día, como está escrito? Después, al otro día de haber ofrendado la ofrenda de Pesach, etc., salió el pueblo de Israel con la mano elevada, con fuerza, etc. Entonces el Talmud mismo pregunta: ¿cómo en un versículo dice de noche y en otro versículo dice que fue de día? Entonces el Talmud responde: te enseña que la redención empezó a la noche. Empezó a la noche. Cuando salieron caminando, etcétera, eso fue de día. Pero cuando empezó de noche. Es decir, que el comienzo de la redención fue de noche y el final de la redención fue de día. Esto es lo que trae el Rebbe Rashab en su discurso hasídico para responder aquello que él mismo planteó sobre nuestro versículo en Parshas Boy. Sin embargo, esto mismo requiere explicación. ¿Cómo podemos decir que la redención empezó de día y de noche? O sea, fue de día y de noche. Efectivamente, el día y la noche son dos cosas opuestas. ¿Cómo puede ser que empezó la redención de noche y terminó de día? Pero pará, el concepto de redención es
X, una idea, que todavía no la conocemos, más adelante el Rebbe va a decir a qué se refiere, como yo dije en la introducción, tiene que ver con el intelecto, las emociones, etc. Pero el concepto de redención es uno, de una determinada manera. Ese concepto se tiene que poder aplicar a un momento determinado. La redención, sea lo que fuera que es, puede ocurrir bajo unas ciertas condiciones. Esas condiciones bajo las cuales ocurre la redención no pueden ser dos cosas opuestas. La redención ocurre cuando el día está soleado y llueve. Pero pará, no puede ser que el día esté soleado y llueva a la vez. Ok, la redención puede ser que tenga que ver con el sol. La redención puede ser que tenga que ver con la lluvia. Está bien, no importa, definimos después qué significa redención. Pero las dos cosas opuestas no. Y acá en la redención, el Talmud mismo está diciendo, el Rebbe Rashab trae que la redención tiene que ver con la noche y el día. Pero son dos cosas opuestas. Esto es lo que está planteando el Rebbe. Día y noche son dos cosas opuestas. ¿Y cómo puede ser que el mismo asunto, es decir, el asunto de la redención, ocurra bajo condiciones opuestas? Y en particular, que la redención del día fue en la esencia misma del día, en el momento más fuerte del día, o sea, en el mediodía, cuando el sol estaba literalmente perpendicular frente a la tierra, sobre la tierra, como dice el versículo, en la esencia misma de este día, es decir, que fue en el momento más fuerte del día. Y de la misma manera la noche, los versículos que hablan de que la redención fue a la noche, hablan de que fue Bejatzo y Salaila, en la mitad de la noche, o sea, lo más fuerte de la noche. No solamente opuestos, sino que los opuestos absolutos. Como dicen en el comentario de Rashi, como dicen en la Mejilta, que es un Midrash, que esto es lo más fuerte de la noche, la mitad de la noche, como está explicado en otro lugar, que la primera mitad de la noche oscurece cada vez más, y en la segunda mitad de la noche, después de la medianoche, por así decir, empieza ya a brillar un poco la luz del día. Surge entonces que lo más fuerte y poderoso y lo más oscuro de la noche es justamente el momento de la mitad de la noche. Cuanto más oscureció antes de que empiece a iluminar. Y si es así, aquí tenemos dos cosas de día y noche, que son dos opuestos de un extremo al otro extremo. Entonces, es más difícil de comprender todavía cómo puede ser que la Geula, que la redención, el concepto de redención sea lo que fuera que es, ocurre en los dos, día y noche, dos cosas opuestas. También es preciso el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe en su discurso. ¿Qué es esto que está escrito? Leil Shimurim Hula Hashem. Es una noche, dicen Parshas Boy, es una noche de guardia, de cuidado para Dios. ¿Cuál es el cuidado para Dios? ¿A qué se refiere esto? Shimurim, ¿qué cuidado? Y también, porque vuelve a repetir, es esta noche para Dios, una noche de cuidado. O sea, ¿por qué repite la cuestión? Veamos, este es el primer capítulo, pero veamos de vuelta el versículo para entender las últimas dos preguntas. El versículo decía así, fue en la esencia de esta noche, en la esencia de este día, salieron todas las huestes de Dios de la tierra de Egipto. El Leil Shimurim Hul Hashem es una noche de guardia para Dios. Es esta noche una guardia para Dios. Repite esta cuestión de la guardia. ¿Qué es la guardia para Dios y por qué se repite? Capítulo 2. Para entender todo esto tenemos que primero preceder la explicación del concepto de Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto en el servicio a Dios, en el cuerpo y en el alma de la persona. ¿A qué se refiere Yetzias Mitzrayim? Ok, ¿qué es la salida de Egipto? La Torá no es solamente un libro de historias. Es verdad, hubo una historia de la salida de Egipto, etc. Pero ¿qué enseñanza tiene para nosotros? Esta voida, este servicio de la salida de Egipto es en todos los días, como está escrito, en aras de que recuerdes el día de la salida de Egipto, de la tierra de Egipto, todos los días de tu vida. Quiere decir que todos los días de tu vida hay algo que hay que hacer con el concepto de salida de Egipto. Es decir, que el asunto del recuerdo de la salida de Egipto es la salida de Egipto en el servicio a Dios de la persona, y esa avoida, ese trabajo existe todos los días. Y explica el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe, en su discurso hasídico basado en este versículo, y que nuestro discurso está basado en ese discurso, que el concepto de la salida de Egipto en el servicio a Dios no es solamente la salida de Meitzarim. Mitzrayim en hebreo significa Egipto, pero Mitzrayim tiene las mismas letras que la palabra Meitzarim, opresión. Entonces, no se trata solamente de salir de lo que nos oprime,
En términos de impureza, lo que nos impide cumplir los preceptos, lo que nos impide conectarnos con Dios. O sea, existe kedusha, santidad, y existe klipa, impureza. Entonces, Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto en general, se habla de, bueno, salite de la impureza. Mejorar, chuva, repetir, etcétera, etcétera. El Rebbe Rashab explica, ok, acá no estamos hablando solamente de la salida de las opresiones, Meitzarim, etcétera, del otro lado, o sea, de lo opuesto, de impureza, etcétera, sino que así como existe Mitzrayim aquí abajo, Egipto, opresión aquí abajo, de la misma manera, espiritualmente hablando, existe Mitzrayim, existe opresión, e incluso en Kedusha, incluso en santidad. Y también en este nivel tiene que existir Yetzias Mitzrayim. O sea, una persona puede ser que sirva a Dios, que esté conectado con Dios, que sea religioso, etcétera, 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 pero sigue en Mitzrayim, sigue en Egipto. Y aparentemente esto requiere ser explicado. Por cuanto esto es un asunto de Kedusha, si la persona está sirviendo a Dios y esto es santidad, ¿cómo puede ser que la persona esté en Mitzrayim, esté en Egipto y tenga que salir de Egipto? Es Kedusha, está en santidad. El tipo sirve a Dios, cumple los preceptos. Para entender esto, vamos a explicar otro asunto, que esto es, por así decir, el núcleo de este discurso y el concepto básico de la salida de Egipto, como el Rebbe va a explicar. Esto lo vamos a entender de acuerdo a lo que es sabido, que existe un concepto de proyección y revelación de las cualidades emocionales, y esa proyección y revelación proviene del intelecto. Es el intelecto el que, de vuelta, proyecta y revela las emociones. O sea, cambiamos totalmente de tema, pero ahí pasamos a entender qué significa la salida de Egipto en cuerpo. Vamos a verlo en la cabeza, el corazón y el cuello en el medio, y en alma. Vamos a ver. Este es el concepto de que el cerebro gobierna sobre el corazón, como dice Hasidus en muchos lugares. Es decir, que el cerebro influye sobre el corazón. Y a pesar de que nuestros sabios dijeron que en realidad hay tres gobernadores sobre el ser humano, Moicha, Libo, Bekabdo, el cerebro, Melech, la palabra Melech, que significa rey, está compuesto de tres letras. Mem es Moicha, es el cerebro. La Lamed es el Leib, es el corazón. Y la Jof de Melech, de rey, es el Kaved, es el hígado. Entonces, a pesar de que nuestros sabios dicen que hay tres gobernadores, ¿cómo me decís que el cerebro gobierna sobre el corazón si son tres reyes, por así decir? Moicha, Libo, Bekabdo. Sin embargo, de entre estos tres reyes, justamente el cerebro es el que gobierna sobre el corazón. Ok, son tres reyes, pero hay uno que es más elevado, por así decir, que es el cerebro. Porque la cabeza está por encima del corazón. Esto estamos hablando físicamente hablando, como dijimos en la introducción, y como es sabido, que por eso el comienzo del año, Rosh Hashanah, se llama Rosh Hashanah justamente, porque es similar a la cabeza del cuerpo de la persona, que es la fuente y el gobernador por sobre todo el resto de los miembros. Entonces el día de Rosh Hashanah es el día que gobierna sobre todos los otros días del año. Y lo mismo ocurre con el cerebro en la cabeza, está por encima de las emociones en el corazón, y el cerebro en la cabeza justamente gobierna sobre las emociones del corazón. Y la proyección y revelación de las cualidades emocionales es justamente desde el intelecto. Ok. Ahora bien, aparentemente esto requiere ser explicado. ¿Cómo puede ser que la creación, Isabus, dice el Rebbe, la creación, la existencia de las cualidades emocionales es desde el cerebro, desde el intelecto? He aquí, el intelecto y las emociones son dos cosas opuestas. Ahora vamos ya acercándonos al concepto de noche, día, etc. Vamos a ver. Cerebro y emociones son dos cosas opuestas. El cerebro es con calma, el intelecto es tranquilo, justamente. Como está escrito, esto es una frase clásica del Zohar, los ancianos, sus ideas son como cerradas. Sosim en este sentido significa el intelecto es cerrado y tranquilo. El anciano es capaz de entender cosas que alguien joven no es capaz de entender y no sentirse excitado y afectado, porque ya tiene experiencia y ya vio cosas, y entonces no se vuelve loco. Entiende, por así decir. Esto es la cualidad, la naturaleza del cerebro. Lo que no es el caso con las emociones, son berrash godel, son con muchísima fuerza, con muchísima energía, que se llama en Yiddish, así dice el Rebbe, humultumul, lío, muchísimo ruido. Y así es físicamente hablando también. La parte del cuerpo, que es la materia gris, el cerebro, es
frío, lo que en ese caso con el corazón, que es donde residen las cualidades emocionales, tiene pulsaciones, como dicen en el Zohar, de fiku de liba, las pulsaciones del corazón, es decir, siempre está corriendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo, se está moviendo. El cerebro está tranquilo, quieto en su lugar, no se mueve mucho y es frío, húmedo, etc. El corazón está en fuego, seco y moviéndose constantemente. Entonces vemos que cerebro y emociones son dos cosas opuestas. ¿Cómo puede ser que las emociones surgen del cerebro, siendo dos cosas opuestas? La explicación es que el hecho de que el intelecto es la fuente de las cualidades emocionales es solamente en términos concretos, que del intelecto, es decir, del resumen del intelecto, vamos a leer el discurso y después explico esto. Del resumen del intelecto, en el lenguaje del discurso es Tamtsis HaSkala. Es decir, lo principal de la idea es eso de donde surgen las emociones. Y por lo tanto, la creación de las emociones del intelecto es justamente a través de que se retira toda la luz intelectual y racional, cuando queda solamente lo que se llama el pejein, el entonces y la conclusión intelectual. Porque cuando la persona se encuentra en un mundo intelectual e ilumina en él lo más profundo de la sabiduría y la amplitud del entendimiento y la profundidad de la comprensión, no puede ocurrir de esto la creación de las emociones. Y justamente cuando queda en la persona solamente el pejein, en la conclusión, puede ocurrir de esto emociones. Este es el lenguaje del discurso. ¿Qué está diciendo? Como yo lo entiendo de la siguiente manera. Cuando la persona está, en Yiddish se dice farnumen, ocupado, realmente metido en entender un concepto, la persona necesita concentración, en general necesita silencio, tranquilidad, calma, y la persona está, de vuelta, ocupadísimo, su cabeza está metida en una idea y no puede pensar en otra cosa. Y está tratando de discernir qué es esto, cómo es, cuál es la definición, qué cosas quedan afuera de esta idea, qué cosas son incluidas en esta idea. Por eso el Rebbe mencionó Jochma, Bina, Das. Jochma significa el núcleo de la cosa, Bina significa el desarrollo de la cuestión, Das significa la profundidad de la cosa, hasta dónde llega, cómo se aplica a mí, qué tiene que ver conmigo, cómo yo lo entiendo, etc. Muy bien, cuando la persona está ocupada de esto, la persona no está sintiendo ni atracción a ese concepto, ni rechazo al concepto, simplemente está tratando de entender el concepto. La idea, ¿cómo es? Más allá de yo, más allá de mis propias inclinaciones. La idea, ¿cómo es? Ahora, cuando la persona ya entendió la idea y ahora resume y dice, ok, esto significa que yo tengo que involucrarme con esto, que esto es algo bueno para mí, o que esto es algo malo para mí. Entonces la persona con ese resumen, de acuerdo a cuán profundo llegó en el concepto, tanto más va a sentir que esto es algo para él, o no, o lo va a rechazar, decir, esto no es para mí, porque entiendo cabalmente que esto pasa, entonces no es para mí. O al revés, entonces esto es para mí. Ese resumen de Behein, entonces, esto es para mí, esto me sirve, esto es útil, etc. Esa conclusión intelectual no tiene nada de la profundidad, no tiene nada de todas las lógicas, idas y vueltas que la persona pensó en su cerebro, es solamente un concepto, que ese concepto sirve para ser la fuente de las emociones. Tanto más fuerte sea ese concepto resumido, esa tamtsis, a escala, como dice acá, el resumen de todas las ideas en un concepto. Bueno, esto es bueno, entonces para mí, eso es la energía de las emociones. Entonces, tenemos dos partes. Parte número uno, la persona ocupada en lo intelectual, en donde lo emocional no se siente. La persona involucrada en el concepto en donde yo no existo. Pero después está la segunda parte, la parte en que yo existo y el concepto me ayuda a mí a tener esto que yo quiero o no tener esto que yo quiero. Pero no un concepto profundo, desarrollado. Lo principal soy yo. Esto me sirve a mí o no me sirve a mí, depende de lo que estamos pensando. Y esto es lo que le da fuerza a las emociones. Cuanto más me sirve a mí, más lo voy a querer. Pero ahí lo que importa soy yo, porque me sirve a mí. Entonces tenés o el concepto o yo soy lo principal. Cuando la persona está ocupada en la cuestión intelectual, yo no soy lo principal. Es el concepto lo principal. Y cuando la persona está ocupada en la cuestión emocional, yo soy lo principal, no el concepto. Todo lo que, en las palabras del Rebbe, oira a escala, la luz de lo intelectual queda oculta.
solamente quedó el resumen de la cuestión en donde la persona lo aplica a su propia vida. Ese resumen, que se llama en Hasid, es el Behein, entonces, después de toda la lógica profunda, etc., ese entonces es lo que le da fuerza a las emociones, no el intelecto por sí mismo, la escala, la lógica, etc. Esto no es lo que le da fuerza a las emociones, sino el resumen es justamente lo que le da fuerza a las emociones. Sin embargo, también el Behein, la conclusión en el intelecto mismo, todavía no puede transformarse en esencia, desde esencia intelectual hacia esencia emocional. La conclusión intelectual no deja de ser algo intelectual. Si a alguna persona le preguntan, ¿por qué deseas tal cosa? Bueno, porque lo pensé y llegué a la conclusión de que esto y esto es algo intelectual, no es algo emocional. Entonces tiene que haber un intermediario. Ese intermediario es Meitzar HaGoroin, es la opresión de la garganta. Esta opresión de la garganta es la que genera una interrupción y un tzimtzum, una contracción tan profunda en el intelecto, es decir, en la conclusión intelectual, al punto tal que se transforma esa conclusión intelectual desde la esencia intelecto hacia esencia emociones. Porque funcionan diferentes. Dijimos que el intelecto es algo seco, algo frío y húmedo, ese es el intelecto, y la emoción es algo seco y caliente. Entonces, ¿cómo puede ser que de una cosa pasa a la otra? Hay un Meitzar HaGoroin, hay un cuello en el medio. Y esto se reconoce también en la forma física de la garganta, que a pesar de que tiene amplitud, longitud, profundidad, sin embargo, es un lugar angosto en comparación a la cabeza. El cuello es angosto en comparación a la cabeza. Y con esto vamos a entender el concepto. Esta fue la relación que hay entre intelecto y emociones. Con esto vamos a entender el concepto de la salida de Egipto en santidad, en Kedusha, que es el concepto de Meitzar HaGoroin, justamente Mitzrayim, opresión, es la opresión de la garganta, por así decir, que da la posibilidad de proyectar las emociones desde lo intelectual, incluso en Kedusha, en santidad. Cuando la persona pensó en la grandeza de Dios, está ocupado en entender cuán grande es Dios. Más rabu, más ceja, cuán multiformes son tus acciones, más godlo, más ceja, cuán increíbles, grandemente increíbles, lo que sea, increíblemente grandes son tus creaciones. Y la persona piensa, y cuando es grande Dios, cuando está en su ciudad, son versículos en los Salmos, etc. Cuando la persona piensa, como el mundo entero es creado con 2 letras de Dios, y la letra Yud creó el mundo por venir, la letra Hei creó este mundo, y este mundo tiene una amplitud, una longitud, es enorme, etc. Y sin embargo representa solamente una letra de Dios. ¿Y qué es una letra de Dios frente a la capacidad de Dios de hablar? La persona podría estar horas meditando, pensando, para llegar a la conclusión intelectual, cuán grande es Dios. ¡Wow! Impresionante. Esto es Seichel de Kedusha, es intelecto de santidad, estás pensando en la grandeza de Dios. Pero todo esto tiene una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¡Wow! Entonces Dios es aquel a quien yo debo servir. ¿A quién voy a servir? A un ángel, que no es nada insignificante frente a Dios. Él le palabra decenas de miles de los sirven a él, y decenas de miles de huestes de ángeles los sirven a él, sin número, infinitos, no valen nada frente a Dios. Entonces la persona despierta en su corazón amor a Dios. Pero ese pasaje de lo intelectual, primero que nada el desarrollo amplio, que una letra, que es una letra frente a la capacidad divina de hablar, etcétera, etcétera, luego pasa por Meitzar HaGoroin, se comprime todo esto y se saca la conclusión, solamente una conclusión: Dios es grande, wow, tengo que servirlo a Él. Esa conclusión pasa por la garganta, se comprime para, en la práctica, en el corazón, expresarse como amor a Dios o temor a Dios, depende de cómo uno lo fue desarrollando el pensamiento. Y esto es en Kedusha, es todo en santidad. Que así como en la forma de la persona aquí abajo existe una garganta, un cuello, de la misma manera existe en el hombre supremo. El hombre aquí abajo fue hecho a imagen y semejanza del hombre supremo, Dios, por así decir. Porque en el hombre aquí abajo se llama Adam, justamente, hombre. ¿Por qué? Porque existe Adam el Elyon. Es un versículo en que en realidad lo dijo un personaje, no importa, Sanheirif, Adam el Elyon, yo soy como Dios. Pero el punto es, hombre, es Adam me, como doime, me parezco a lo supremo. El ser humano aquí abajo, en la forma de su cuerpo, en la forma de su alma, la estructura del alma, etc., es similar a cuestiones espirituales divinas. Entonces, si aquí abajo existe una garganta que transforma, por así decir, un cuello que transforma de lo intelectual a lo emocional,
De la misma manera, espiritualmente hablando, existe eso también. Y eso es Kedusha, es santidad. Y este asunto en Kedusha es justamente lo que se llama tzimtzum, contracción e interrupción. Y es algo bueno. El Rebbe pone en Yiddish, es algo positivo ese tzimtzum. Ahora vamos a ver por qué. Porque el objetivo de esa contracción es la revelación y la creación de las emociones, al punto tal que a través de esto se llega a la acción concreta. Este es todo el párrafo, muy cortito. Pero, ¿cómo lo entiendo yo? La gente sí suele pensar que todo el concepto de tzimtzum, contracción, es algo negativo, porque es un ocultamiento. O sea, contracción, ocultás, tapás, no dejas que se revele, etc. Pero en la práctica, el objetivo de ese tzimtzum es Gilui, es revelación. Si no hubiese un ocultamiento de la presencia de Dios en el proceso creativo, pues el mundo no podría existir. Entonces Dios se oculta a sí mismo, por así decir, para dar lugar a un mundo. ¿Para qué? Para luego revelarse en ese mundo. Entonces la contracción, el ocultamiento era para una posterior revelación. El ejemplo de esto es muy simple. Si el maestro está enseñando al alumno, el maestro tiene que contraer los conceptos, ocultar las ideas de acuerdo a la capacidad intelectual del alumno para entenderlas. Una vez que el maestro adaptó los conocimientos al alumno para que el alumno los entienda, luego el alumno va a empezar a crecer y desarrollarse y va a llegar al concepto tal y cual es verdaderamente la mente del maestro, sin contracción, sin ocultamiento. Pero para llegar a eso primero tiene que haber ocultamiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo del ocultamiento? ¿Ocultar por sí? Porque sí, el maestro dice, yo voy a seguir siendo siempre maestro, nunca le voy a enseñar a mi alumno y siempre voy a estar por encima de él y voy a gobernar. No, todo el motivo del ocultamiento es posterior revelación. Pero primero hay ocultamiento, luego hay revelación. Entonces, así como existe Mitzrayim, contracción, en Klipa, del otro lado, algo negativo que oculta totalmente la presencia de Dios, existe lo mismo en Kedusha, en santidad. También hay ocultamiento de la presencia de Dios. ¿Pero para qué? Para una posterior revelación. El ocultamiento en Klipa, en impureza, no tiene el objetivo de posterior revelación. Todo lo contrario. Ocultamiento para que quede oculto Dios y la persona haga lo que se le cante. Después será castigado por Dios, etcétera. No es el punto del discurso. Pero acá vemos la diferencia gigante, abismal, de un extremo al otro que hay en tzimtzum, ocultamiento de impureza, y tzimtzum, ocultamiento de pureza. En el mundo de impureza, el ocultamiento es ocultamiento en sí, por sí, con el objetivo de ocultar. ¿Ocultar qué? La presencia de Dios. Que el mundo viva sin ser consciente de Dios. Has v'sham, Dios libre igual. El ocultamiento en Kedusha, en santidad, tiene un objetivo de revelación. ¿Hay ese ocultamiento? Sí, para que después pueda haber una revelación. Ahora bien, de acuerdo a lo que explicamos, vamos a entender el concepto de Yetzias Mitzrayim, de Kedusha, de la salida de Egipto en santidad. Por cuanto Mitzrayim, de vuelta, Egipto, entre comillas, representa Meitzar, es la misma palabra Hagoran, representa el cuello, cuyo asunto es, como ya dijimos, tzimtzum, contracción y separación entre lo intelectual y lo emocional. Se entiende entonces que la salida de Egipto, espiritualmente hablando, en Kedusha, en santidad, y la anulación de Mitzrayim, justamente de los límites y la opresión, representa que también en las emociones ilumine la luz de lo intelectual, tal y cual lo intelectual es en su lugar. ¿Qué dijo el Rebbe? Voy a sacarlo de este mundo que el Rebbe está hablando para dar el ejemplo que yo di antes. El maestro oculta las ideas frente al alumno, para levantar de a poco, ir construyendo los conocimientos del alumno. Entonces hay un ocultamiento, cuyo objetivo final es la revelación. Es decir, que en el alumno se revele las ideas tales cual son en el maestro. Para eso hay un ocultamiento. Pero es un proceso. Y tiene que haber efectivamente un punto en el cual el alumno dice, ahora entiendo las cosas tal y cual mi maestro las entiende. Dicho de otra manera, otro ejemplo. En el mundo, Dios crea el universo. Y nuestros sabios explican, no importa todos los detalles ahora, que Dios involucró sus cualidades emocionales en la creación del mundo, pero no sus cualidades intelectuales. Toira, justamente, Mijoch Nafka, sale de la sabiduría divina, dice Zohar, representa representa la inyección de cualidades intelectuales divinas en la creación. Esto es Toira, pero el mundo en sí es creado por las cualidades emocionales. Por eso vemos que el mundo fue creado en 7 días, que representa 7 cualidades emocionales, Ges, Gura, Tiferes, no importa todos los detalles, mística, Kabbalah, yo que sé, sea como fuere, en el mundo están expresadas las cualidades emocionales divinas. Pero existe un problema, por así decir, con esto.
por cuanto el mundo de cualidades emocionales no tiene la revelación de lo intelectual divino. Dicho de otra manera, no está revelado Dios en la creación. Abrí los ojos y no lo ves a Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo ese ocultamiento que Dios utilizó las cualidades emocionales para crear el mundo, etcétera? ¿Cuál es el objetivo? Que venga Moshiach pronto en nuestros días y Dios se revele en el mundo. ¿Qué es lo que se revela de Dios? Él tal y cual es, o sea, sus cualidades intelectuales. Después podemos hablar de la esencia de Dios, que está por encima de las cualidades intelectuales. Está bien, pero para entender lo que estamos diciendo ahora, hay un ocultamiento, hay un mundo como lo conocemos, que fue creado en 6 días y el 7º día Dios descansó, etc. Y luego hay un nivel que trasciende esos 7 días, que es lo que se llama el intelecto divino, que lo obtenemos a través de la Toira, ok, pero no lo vemos a Dios. Ok, en la época de Moshiach vamos a ver esa cuestión revelada aquí abajo. Pero para que podamos ver eso, primero tuvo que haber un ocultamiento, una preparación del mundo, una existencia del mundo, nosotros acá preparándonos, estudiando, etc., para luego tener esa revelación, como el estudiante, que primero el maestro ocultó los conceptos, se los explicó, fue creciendo intelectualmente hasta que el maestro logró revelar y el alumno logró entender los conceptos tal y cual realmente son en la mente del maestro, perdón. Esto es como yo entiendo lo que el Rebbe está diciendo acá, que es verdad, tiene que haber un bitul de Mitzrayim, tiene que haber una anulación de las opresiones, etcétera, etcétera, y esa anulación de las opresiones, ¿qué representa? Volvamos al texto. Que se revelen en las emociones la luz intelectual tal y cual la luz intelectual es en su lugar. Explicamos que está el intelecto como desarrollo intelectual, sabiduría, entendimiento, comprensión, amplitud, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay un tamsis, hay un resumen, que eso es el cuello, por así decir, y luego emociones. Ok, que en las emociones no esté revelado solamente el resumen intelectual, sino el intelecto tal y cual es. Que en el mundo no esté revelado solamente que tenemos que pensar en Dios y meditar y qué sé yo, queremos verlo a Dios. Como dice al respecto de Mashiach, que ojo a ojo vamos a ver, la carne va a ver a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, que en el mundo, entre comillas, que es creado con las cualidades emocionales divinas, esté revelado el intelecto, entre comillas, Dios, tal y cual Él es. No el resumen de Dios, por así decir. Esto es Yetzias Mitzrayim de Kedusha. Anula el ocultamiento que el mundo genera de Dios. La palabra mundo en hebreo es oilom. Oilom significa helem, ocultamiento. El mundo es un ocultamiento de Dios, por definición. Bueno, que eso cambie. Eso es Yetzias Mitzrayim de Kedusha. Esa es la salida de Egipto en santidad. En términos más simples, el Rebbe no va a tocar esto, pero como yo entiendo cómo se aplica este discurso es, vos podés cumplir una mitzvah, como el Rebbe empezó adelante, en el comienzo. Vos podés cumplir mitzvah, podés ser religioso, pero estás en Mitzrayim igual, estás en Egipto igual. ¿Por qué? Porque no sentís la presencia de Dios. En el precepto que haces no sentís amor a Dios. No sentís temor a Dios. Lo haces porque esto es lo que hay que hacer. Bueno, hacelo, pero mitafire, con un fuego, que lo sientas, que lo disfrutes. Y este asunto se hace a través de la proyección de lo intelectual en lo emocional, pero no así nomás, sino moichin de gadlus. Pnimius a moichin. La expresión más amplia de intelecto, lo más profundo del intelecto, que a través de esto ilumina la luz intelectual tal y cual es en su lugar, toda la profundidad, toda la amplitud, la longitud, etc. Eso ilumina en las emociones también. El Rebbe acá no explica todos los detalles, y no es el asunto tampoco del discurso explicar todos los detalles. El punto es que a través de una proyección de lo más profundo de lo intelectual, llega más abajo, incluso a las emociones. Y más aún, que el concepto de Moichin de Gadlus, el concepto de lo más amplio y grandeza intelectual, revela también lo más oculto de las emociones, al punto tal que llega a la raíz de las cualidades emocionales arriba, que esa raíz incluso está por encima de la raíz de lo intelectual. Como ya explicamos anteriormente, que cuanto más bajo cae algo, quiere decir que viene de más arriba, quiere decir que lo intelectual, cuando se revela tal y cual es, puede lograr la revelación de lo más profundo de lo emocional, que trasciende incluso lo intelectual. Y como está explicado en otros lugares, que justamente por esta razón, la parte más profunda del alma, Yehida Shebenefesh, que se llama única, lo más profundo del alma, que el alma tiene 5 nombres, etc., el más elevado es Yehida, reside justamente en el corazón y no en las emociones.
Porque la raíz espiritual de las emociones, dije, y no en el cerebro, reside justamente en el corazón, que son las emociones, y no en el cerebro. Yejida, reside en el corazón y no en el cerebro, en lo emocional y no en lo intelectual. Porque la raíz espiritual de las emociones está por encima de la raíz espiritual del intelecto. Y esto es el concepto de la salida de Egipto, es decir, la salida de este nivel en donde las emociones se proyectan a través de la opresión del cuello de la garganta, al punto tal, o sea, trasciende ese nivel al punto tal que ilumina en las emociones también una reflexión del intelecto, tal y cual el intelecto es en su lugar, al punto tal que ilumina en las emociones la raíz de lo más profundo emocional, que trasciende incluso la raíz de lo más profundo intelectual. Quizás, esto es mi agregado, no está en el Maimer, no está en el texto, pero quizás podríamos decir que se revela en este mundo físico aquí abajo lo más profundo divino, que es la voluntad divina, el placer divino en tener un mundo aquí abajo. Y esto es algo emocional, por así decir, que se revela justamente en lo emocional, porque estamos hablando de algo tan profundo divino, que es su placer, porque el tuvo ganas de tener placer en este mundo. Esto no se revela en lo intelectual, se revela en lo emocional justamente. Y esto, ahora volvemos al versículo que dio comienzo al Maimon, al discurso. Y esto es lo que significa esto es lo que representa justamente nuestro versículo. En la esencia de este día salieron todas las huestes de Dios de la tierra de Egipto. Es una noche para guardia para Dios. Una noche de guardia para Dios, para sacarlos de la tierra de Egipto. El intelecto y las emociones son similares al concepto de día y noche. El intelecto es como el día y las emociones son como noche. Y esto es la esencia de este día, es decir, lo más profundo y lo más fuerte de la revelación intelectual. Pnimius Amoichin, el Rebbe mismo dice, Gadlus Amoichin, Pnimius Amoichin, la grandeza intelectual, lo más profundo del intelectual, eso es Be'etzem Hayoim, en la esencia del día. A través de esto se vuelve Leil Shimurim, una noche de guardia, es decir, lo más profundo de las cualidades emocionales, que son la noche. Es decir, que la noche misma se transforma en día. Y como está escrito en el versículo, que la noche iluminará como el día. Laila Kayom Yoir, la noche iluminará como el día, como dice en el Salmo 139. Y al punto tal que ilumina la raíz espiritual de las cualidades emocionales, que trasciende incluso la raíz espiritual de lo intelectual. Y este es el concepto de, como dice otro salmo, Yoshes Hoshech Sisroy, Dios pone a la oscuridad como su cobertura. Y por lo tanto está escrito Leil Shimuri Mula Avay, que es una noche de guardia para Dios literalmente. ¿Qué significa para Dios? Que se proyecta una energía adicional en el nombre mismo de Dios. Una noche de guardia significa que se transforma esa noche en luz. Quiere decir que incluso por encima del nombre inefable, etcétera, etcétera, hay una revelación por sobre ese nombre que ilumina algo sobre ese nombre, por así decir, da más luz, más energía divina en cómo el mundo mismo es creado. Como dijimos antes, el mundo es creado de manera tal que hay un ocultamiento divino, bueno, que el mundo mismo ilumine y revele la presencia de Dios. En las palabras del Rebbe, es un Leil Shimurim Lavay, es una noche de guardia para Dios, o sea, se transforma la noche en luz, incluso por sobre el nombre de Dios, que se proyecta una adicional energía divina en el nombre mismo de Dios a través de transformar la noche en día. Y esta es también la razón por la cual se repite dos veces el concepto de Leil Shimurim, una noche de guardia para Dios, Shimurim Ula Hashem, etc. Es una noche de guardia. ¿Por qué? Porque el concepto de transformación representa tshuva, representa retorno a Dios, que ese retorno a Dios, como está explicado en otros lugares, es bikiflaim, es con doble fuerza. Cuando una persona nació, por así decir, en todo este asunto de Toiro, Mitzvah, etc., tiene una fuerza determinada. Pero cuando la persona se alejó y volvió, tiene mucha más fuerza, el doble de fuerza. Y esto es lo que representa el Leil Shimurim, la transformación de la oscuridad en luz. Si Dios hubiese estado revelado directamente de entrada, por así decir, como lo es con los ángeles, por así decir, entonces los ángeles tienen amor a Dios, temor a Dios, pero no es algo excitante. Para nosotros, que hay un ocultamiento divino y luego una revelación, es súper excitante. Porque primero estuvo oculto, entonces ahora lo tenés y lo disfrutás. Último parrafito. Ahora bien,
Del asunto de la salida de Egipto espiritual se proyecta también el concepto de salida de Egipto, materialmente hablando, que se transforma este concepto de que la noche iluminará como el día, literalmente. Y también este asunto de que Dios pone la oscuridad como su cobertura, que se transforme esa cobertura en luz. Y así será también en la redención futura, que así como los días que salimos de Egipto, de la tierra de Egipto, Dios nos mostró maravillas, nos mostrará también maravillas en la redención final, y más aún, las maravillas de la redención final serán maravillas incluso en comparación a las maravillas de la salida de Egipto, rápido en nuestros días, literalmente. Entonces, ¿qué significa la salida de Egipto? Existe salida de Egipto en Klipa, en impureza, existe salida de Egipto en Kedusha, en santidad, que representa la revelación directa de la presencia de Dios, de lo más profundo de la presencia de Dios, aquí abajo, y sin ningún tipo de ocultamiento. Pero para que eso exista, primero tuvo que haber un ocultamiento, para que luego pueda haber una revelación plena, y esta revelación la vamos a poder ver con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.